Buenas noches, estimados y estimadas docentes. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinar organizado por la DIFOTS, Dirección de Formación Docente en Servicio. En este webinar, el tercero, la temática que vamos a abordar es cómo realizar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a nuestros estudiantes desde nuestro rol tutor a distancia. Ante todo, agradecemos y felicitamos a todos los docentes que nos acompañan esta noche. Reciban el cordial saludo del Ministerio de Educación por el interés que demuestran y el compromiso constante en esos espacios de aprendizaje que compartimos mutuamente en estas transmisiones en vivo. Agradecemos su compromiso a fin de responder a necesidades socioemocionales, tanto nuestras para poder fortalecernos y así también poder ayudar a nuestros estudiantes. Quien les habla, Alejandra del Río Cisniegas, psicóloga y especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, Minedu, los acompañará en este webinar hasta finalizar. Me acompañan también dos expertos en el tema, Fernando Loyola Ángeles, él es especialista en psicología aplicada al aprendizaje y el trabajo, con amplia experiencia en el sector a nivel regional. Docente de pre y posgrado, especializado en el desarrollo de competencias, gestión de personas y coaching. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Asimismo, Diana Rodríguez, ella es coordinadora de tutoría y orientación educativa de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, licenciada en Psicología Clínica con una maestría en docencia universitaria, con estudios en terapias de artes expresivas, amplia experiencia en acompañamiento de niños, adolescentes y adultos. Igualmente le damos la bienvenida. Empezamos el desarrollo de esta conferencia indicándoles la dinámica que vamos a seguir. Responderán nuestros invitados a 4 preguntas que les iré haciendo a lo largo de cada uno de los bloques, pero asimismo ustedes podrán acompañarnos con sus inquietudes a través de los comentarios que se realizarán en línea y podrán ser contestados al finalizar este webinar. Igualmente, en este momento en las pantallas vamos a compartirles el correo para que puedan a través de él hacernos llegar sus inquietudes sobre la temática. difots016@minedu.gov.pe. En este webinar daremos orientaciones prácticas y precisas para el desarrollo de sus funciones como tutores y tutoras, facilitando el despliegue de un acompañamiento socioafectivo y cognitivo a los estudiantes y sus familias en la modalidad a distancia. Esto es un contexto completamente distinto a cualquiera que hayamos pasado, en donde las familias están poniendo toda su atención en una forma de responder que involucra los retos económicos, sanitarios y sociales, y continuará así a lo largo de las semanas y meses que vienen. En esta realidad, nuestros niños, niñas y adolescentes deben continuar con su desarrollo a través de una educación que se adapta e innova. Además, estamos seguros y creemos en el potencial que tienen y la capacidad como docentes para acompañar a los estudiantes en este proceso de educación a distancia. Ante este nuevo escenario y desafío, se presenta la oportunidad para fortalecer nuestras competencias socioemocionales y las de nuestros estudiantes. Desarrollamos entonces algunas interrogantes para nuestros invitados. La primera pregunta es, ¿cómo cambia la tutoría y orientación educativa en la modalidad a distancia? Buenas noches, maestros y maestras. Agradecemos su participación. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento de aprendizaje en donde juntos podemos encontrar algunas soluciones frente a esta gran tarea que tenemos de acompañamiento a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes en un contexto por demás retador. Para responder a la pregunta de cómo cambia la tutoría y orientación educativa en la modalidad de distancia, es necesario iniciar
comprendiendo que el trabajo de acompañamiento a distancia es muy distinto al que realizamos en un espacio presencial. Intentar trasladar la práctica de un entorno a otro simplemente cambiando de medio de comunicación podría resultar poco efectivo. Vamos a comenzar por comprender algunas diferencias entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Y para ello tengo una presentación que quiero compartir con ustedes. Voy a ponerla en grande para... Ahora la tecnología es nuestra mejor amiga, ¿no es cierto? Bien. Tenemos algunas diferencias que podemos encontrar desde este espacio de tutoría presencial y la tutoría a distancia, en donde podemos identificar desde ya algunas cosas, como por ejemplo el espacio del servicio. Antes teníamos el espacio físico dentro de la institución educativa, en donde el estudiante y el docente se encontraban en un encuadre específico que ya estaba establecido. Hoy día la tutoría a distancia en el marco de la emergencia sanitaria lo que hace es situarnos a todos en nuestra residencia habitual o en el lugar en el que cada estudiante y cada docente se encuentra. El momento de la interacción habitual también ha cambiado. Antes teníamos un encuadre dentro del horario escolar. Sin embargo, hoy día, a lo largo del día, en un horario flexible, estamos acordando entre el tutor y el estudiante y su familia cuáles serán estos momentos oportunos para hacer este acompañamiento. Asimismo, la participación en la interacción. Antes, el tutor y sus estudiantes, además de los padres, madres y o apoderados, se podían encontrar y conversar juntos a partir de la iniciativa de alguno de estos actores o del mismo tutor. En este caso es el tutor y sus estudiantes hoy día a partir de la tutoría a distancia que en coordinación con los padres y madres de familia van a poder hacer esta coordinación para encontrarse. El foco de trabajo en la tutoría presencial estaba centrado en una programación flexible a las necesidades de orientación y a los intereses de nuestros estudiantes. Hoy día, estas necesidades de orientación surgen a partir de la evolución de la situación de la emergencia sanitaria. Y en cuanto a las estrategias, contábamos en la tutoría presencial con este espacio individual y grupal, estos espacios de participación estudiantil, los espacios con las familias y la comunidad y la orientación educativa permanente. Hoy día priorizamos el acompañamiento al estudiante y el trabajo con las familias. En cuanto a las similitudes entre la tutoría presencial y la tutoría a distancia, podemos encontrar hoy día que los principios son los mismos declarados en la Ley General de Educación: ética, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación, además del principio de igualdad de género. En cuanto a los enfoques, mantenemos los enfoques transversales que nos manda el Currículo Nacional de la Educación Básica. Las dimensiones personal, social y de los aprendizajes se mantienen en ambos formatos. Nuestras líneas de acción siguen siendo la formativa, promocional y preventiva. En cuanto a estrategias, encontramos que la tutoría individual y la grupal, los espacios de participación estudiantil, espacios con familia y comunidad y la orientación educativa es permanente. Para este contexto del estado de emergencia sanitaria, en el marco de la estrategia de Aprendo en Casa y la modalidad a distancia, estamos priorizando la tutoría individual, la orientación educativa permanente y los espacios de acompañamiento a la familia. Y en cuanto al rol de tutor, mantenemos este rol. Todos los docentes somos responsables del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de nuestros estudiantes. Es un reto que podemos mirar con ojos de oportunidad. Vamos a hacer un balance entre los pros y los contras que podríamos concluir que incluso algunos elementos negativos de este tránsito a la larga se van a convertir en espacios de desarrollo y aprendizaje para nosotros mismos como docentes. En el marco de esta emergencia sanitaria, la tutoría a distancia es la única forma que tenemos para brindar este acompañamiento a los estudiantes y a sus familias, por lo que nos toca orientar todos nuestros recursos y esfuerzos para convertirlo en un medio efectivo para este desarrollo y acompañamiento socioafectivo a nuestros estudiantes. Es muy probable que en este contexto
ustedes hayan observado que sus estudiantes demandan mucho más atención y que sus necesidades han cambiado y que muchas situaciones que antes no se observaban podrían haber comenzado a hacerse evidentes en las interacciones. Esta realidad nos está exigiendo a todos los docentes, sin distinción, que asumamos actividades de acompañamiento socioafectivo y cognitivo para reforzar los recursos con los que cuentan nuestros estudiantes y así hacer frente a los desafíos de la realidad actual y sus exigencias, siempre buscando el bienestar. Entonces, en este contexto y más que nunca, todos los docentes estamos llamados a ser tutores y a brindar acompañamiento, este acompañamiento cercano a nuestros estudiantes y a sus familias. Así es. Muchas gracias, Diana. Por favor, Fernando, si puedes compartir una respuesta. Por supuesto. Y primero, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por la oportunidad de poder dirigirme a los docentes de todo el país. No quería dejar pasar la oportunidad para agradecer y felicitar al Minedu por esta iniciativa de organizar este tipo de eventos. Retomando lo que dice Diana, y para complementar un poco, en este nuevo contexto también nos encontramos invitados a reflexionar sobre la forma de contactar a los estudiantes y sus familias en la tutoría. Desde allí nomás, desde la manera en la que nosotros hacemos este primer contacto. La selección de los medios de comunicación será fundamental para generar una buena interacción, el establecimiento de una relación de confianza y la posibilidad de generar un mayor impacto con nuestras intervenciones. Sin embargo, debemos comprender que el medio de comunicación será elegido de común acuerdo entre el tutor, el estudiante y padres de familia o cuidadores, según las condiciones de acceso con los que cuenten en casa o en la comunidad. Empecemos por hacer una distinción básica. Escenarios con conectividad y escenarios sin conectividad, haciendo referencia al acceso a Internet que tú y tus estudiantes pueden o no tener. Y acá es donde empieza la lógica de conexiones. Si tú y tus estudiantes se encuentran en un escenario de conectividad, podrán hacer uso de diferentes medios para desarrollar los espacios de tutoría. Este vendría a ser el escenario ideal. Sin embargo, si tú tienes conectividad, pero tus estudiantes no, deberás acompañarlos en el escenario sin conectividad, priorizando la comunicación por mensajes de texto o telefónicos. En otro escenario, si tus estudiantes sí tienen conectividad, pero tú no, deberás de trabajar en el escenario sin conectividad. Es importante tomar en consideración estos escenarios, ya que probablemente debas trabajar en una combinación de ellos dependiendo de la realidad de cada uno de tus estudiantes y sus familias. Pasar esto por alto podría traernos inconvenientes. Más allá del medio elegido, la empatía, el respeto y la confianza pueden tomar formas no verbales, verbales y gráficas, y no podemos perderlas de vista. Y como en todo proceso de aprendizaje de un lenguaje nuevo, en este caso el lenguaje del acompañamiento a distancia, será la práctica la que nos conduzca hacia el dominio. Asimismo, es importante siempre considerar los aspectos de seguridad al usar cualquier herramienta virtual. Cuidar la confidencialidad de las claves, usar plataformas consideradas seguras, utilizar filtros de contenido según edad o controles parentales, entre otras. Las diferentes herramientas suelen tener tutoriales o ayudas para la configuración de seguridad, que es importante consultar cuando aprendamos a usarlas. Una serie de herramientas y formatos que nos ayudarán a desarrollar el proceso y reuniones de acompañamiento de la mejor manera posible también sería de gran ayuda. Entonces, aquí, si Diana me ayuda con la presentación. Ahorita estoy compartiendo. Ahí vamos. Ahí estamos. Aquí tenemos nosotros algunas posibles herramientas que podríamos utilizar. Por ejemplo, tenemos una primera propuesta que es el árbol de decisiones sobre necesidades de acompañamiento. Yo puedo llegar con una serie de técnicas, herramientas, propuestas, soluciones, pero abrir mi maletín y poder ponerlas todas sobre la mesa sería un poco extenso, tedioso, complicado. Quizás la mejor manera sería empezar a ir según lo que voy detectando, según las respuestas que voy obteniendo, según lo que voy observando,
voy eligiendo qué tipo de intervención es la necesaria, e incluso tempranamente, si es que es momento de derivar o no. Luego, también podríamos tener una lista de chequeo para reuniones o acompañamientos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros hablamos de una lista de chequeo, lo que estamos proponiendo es la posibilidad de tener todo lo que necesitamos para que la reunión funcione bien. Y entonces, con esta relación, vamos marcando aquellos elementos que tenemos para que no se nos olvide nada en el camino. Porque en algunas ocasiones podría pasar que se nos olvide algo tan sencillo como lo que acabo de comentar, que yo estoy listo y conectado y me acabo de olvidar que mi estudiante no tiene conectividad. Entonces, ¿qué hago yo tratando de conectarme por un medio al que no tiene acceso? Formato de diseño de la reunión o acompañamiento. Y es que estos espacios deben de tener estructura, nuestras reuniones deben de tener una estructura. Quizás el transcurrir de la conversación, las necesidades, pueden surgir diferentes cosas que nos descuadren un poco, pero yo necesito tener un esquema básico sobre el cual actuar. Tener esto nos va a ayudar muchísimo. Luego, a ver, ahí estamos, formato de registro de la reunión o acompañamiento. Y es que es bueno también no solamente tomar nota en un blog o en una bitácora o en una hoja, sino que valdría la pena tener este mismo esquema o esta misma estructura que nos permita ir organizando esta historia que estamos creando con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. Y también podríamos tener un formato de registro de acuerdos, porque cada vez que cerramos una reunión que ha sido productiva, provechosa y positiva, deberíamos de llegar a algún tipo de acuerdo o actividad compartida que deberíamos de realizar, tanto las familias, el estudiante y nosotros. Muy bien. También tenemos nosotros un formato de plan de seguimiento, porque viene el tema y cuándo voy a hacer el seguimiento y qué formato va a tener este seguimiento y con qué frecuencia se va a dar y qué espero que suceda. Entonces, es importante señalar que no es que tengamos que usar todos los formatos siempre, y es más, acá solamente tenemos algunos, podrían ser muchos más, sino que son sugerencias para hacer más eficiente el proceso de acompañamiento. Listo. Muchas gracias, Fernando. Muy interesantes las respuestas de ambos, gracias por compartirlas. Por un lado, nos comenta Diana de algunas similitudes y diferencias que hay entre esta tutoría que ya se venía dando de manera presencial y cómo ahora se va a dar de manera a distancia. Y por otro lado, nos comenta Fernando la importancia de este primer paso, que es delimitar cuál va a ser el medio de comunicación para entablar esta tutoría con los estudiantes. Antes de pasar al bloque número 2, quiero mandar algunos saludos de docentes que nos están viendo en esta transmisión en vivo, ¿no? Nos dicen ICA, la región ICA presente, Cajamarca, La Libertad, Iquitos, Arequipa, Apurímac, Lima, UGEL 1, 4, 6, y otros que se están incorporando poco a poco. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje virtual. Ahora ingresamos al bloque número 2. La pregunta es, ¿cómo desarrollar la tutoría individual en esta modalidad a distancia? Nuevamente empezamos contigo, Diana. La atención personalizada que recibe el estudiante en función de sus necesidades, intereses, dificultades, las interrogantes o conflictos personales o sociales también, incluso los de aprendizaje, sí que podrían tener, así como también temas de interés de la misma familia que no pueden ser abordados de manera grupal. La tutoría individual es planificada y flexible de acuerdo a la demanda de atención, entonces. Como ya se ha mencionado, es nuestro trabajo como docentes tutores lograr que en el proceso de acompañamiento a nuestros estudiantes se trabaje y se reflexione acerca de su desempeño en estos espacios autorreflexivos que nosotros proponemos para que nuestros estudiantes sean capaces de identificar dónde están sus oportunidades de mejora y también dónde están estas grandes capacidades que están consiguiendo, estos logros que están ya desarrollando. En esa línea, lo que se propone
Aquí es un proceso de intervención de 4 pasos. Y estos 4 pasos yo creo que va a ser mejor si es que se los pongo también en este PPT que tenemos preparado. Es más sencillo mirarlo así en diapositivas. Entonces, en estos 4 pasos comenzamos con el primer paso que nos dice que es importante identificar. Y para esto es necesario desplegar una serie de herramientas para que los tutores puedan reconocer cuál es el problema que presenta nuestro estudiante, qué es esta problemática que se está presentando, ya sea trabajando directamente con él o ella o indirectamente a través de la familia, porque a veces es la familia la que viene con la consulta, con la preocupación. Es importante que en este primer paso nosotros mantengamos una escucha activa y empática, centrada en el estudiante y en lo que la familia está transmitiendo para poder entender cómo está viviendo la situación problemática, cómo está siendo el contexto y su realidad particular. También es muy importante en este primer paso que nosotros indaguemos acerca del lugar donde viven, qué recursos tienen a la mano para trabajar el acompañamiento, qué tipo de carencias o necesidades podrían estar teniendo en familia, cuál ha sido el impacto de la emergencia sanitaria en esta situación familiar, si es que han habido lamentablemente algún tipo de enfermedad o fallecimiento de uno o más integrantes, y cómo está impactando también de manera económica a la familia. La comunicación debe ser siempre clara y precisa, brindando la oportunidad de escuchar sin juzgar, con la finalidad de generar confianza entre las partes y poder identificar estos objetivos a trabajar con nuestros estudiantes. El segundo paso tiene que ver con generar recursos. Se plantea un futuro realizable. Aquí es importante que nosotros podamos mirar con nuestros estudiantes hacia cuál es el horizonte que debería orientarse, convenciéndolo de su capacidad para lograr lo que se propone. El objetivo en este punto es que el estudiante pueda reconocer cuáles son estos recursos que tiene ya para enfrentar la situación que tiene enfrente, pero también cuáles son estos otros recursos que necesita conseguir o desarrollar, cuáles son estas habilidades que necesitamos ayudarlo a potenciar. Por supuesto, el trabajo con el entorno familiar va a ser fundamental, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas pequeños, pero no dejar de lado que los adolescentes también necesitan que nosotros podamos acompañar incluso a sus familias. Un tercer paso tiene que ver con la organización para la acción. Aquí lo que buscamos los tutores es articular los recursos, necesidades y oportunidades, generando un conjunto de propuestas que sean posibles y motivadoras, que conduzcan al estudiante y se aplica también a la familia hacia la acción. Algunas preguntas guía para este paso podrían ser, por ejemplo, ¿qué has pensado hacer al respecto? La idea es poder establecer algunas acciones claras y precisas que nuestros estudiantes necesitan realizar para poder salir adelante, para poder sobrellevar la situación en la que se encuentran o el problema al que se enfrentan. Hay que recordar que se trata de establecer una estrategia, ¿sí? Otra pregunta que podríamos realizar es ¿cuándo o cómo o dónde harías esta acción que estás proponiendo hacer? La forma y los tiempos van a ser siempre muy importantes. Debemos precisar cómo serán realizadas estas acciones, quiénes estarán involucrados, cuál es este campo de protección y de acción que tiene alrededor nuestro estudiante para poder realizar estas acciones, cuáles serán los pasos a seguir, incluso identificar también los obstáculos y los apoyos a los que puedan tener a su alrededor, ¿no? Aquí es importantísimo que podamos encontrar y determinar qué le podría impedir al estudiante lograr sus objetivos. Y esto puede tener causas familiares, sociales, afectivas, económicas, etc. Un buen plan de acción lo que necesita es construirse considerando las condiciones que pueden significar un obstáculo. Por ejemplo, mi plan no podría ser, nos vamos a reunir en videoconferencia 2 veces por semana cuando nuestros estudiantes no cuentan con dispositivos electrónicos disponibles para tal fin, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que sea realista también. A la vez, tenemos que identificar también estos agentes que pueden ayudar al estudiante a cumplir sus metas, esta red de soporte con la que cuenta, como algunos miembros específicos de la familia
o agentes comunitarios o personal de la institución educativa, psicólogos, compañeros, etc. Aquí otra pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo puedo ayudarte? Y el tutor debería aprovechar esta oportunidad creada a partir del establecimiento de este vínculo de confianza adecuado para plantear estas diferentes opciones que tiene de ayudar al estudiante. Y esto también nos ofrece un encuadre, porque no podríamos ofrecerle algo que no se podría cumplir, ¿de acuerdo? Y un cuarto paso tiene que ver con la acción y seguimiento de los resultados. Aquí el tutor acompaña al estudiante o a sus padres a generar un plan de acción a partir de las estrategias y recursos que hemos identificado que se pueden realizar. Ayuda a establecer la forma en que los resultados van a ser medidos. Es importante que podamos establecer pautas que nos permitan reconocer cuándo un objetivo se ha logrado o, si es que no se logró, qué es lo que nos falta o qué necesitamos mejorar para que esto se consiga. Y también ayuda a determinar el seguimiento que vamos a realizar en el futuro cercano para seguir favoreciendo este proceso. Entonces, lo importante en este plan del que estamos hablando, ¿no? Es justamente que nosotros podamos, a través de estos 4 pasos, buscar que sean un camino sencillo y ordenado para que el tutor pueda seguir y aumentar la efectividad de este proceso de acompañamiento y tutoría, tratando de que este método se aplique desde la realidad y el contexto del estudiante, por supuesto, por lo que una vez más aplicamos a la flexibilidad y a la creatividad del tutor. Así es, muchas gracias Diana, muy precisas sus respuestas. Le vamos a pedir a Fernando, por favor, que esta misma pregunta también pueda compartirnos. Muy bien, resulta importante en este punto, complementando lo que ya dijo Diana, y en verdad este modelo de 4 pasos no solamente es integrador y bastante completo, sino que nos permite tener esa estructura de la que veníamos hablando hace unos instantes. Resulta importante realizar 2 recomendaciones a tener en cuenta sobre el proceso de acompañamiento, teniendo en cuenta lo que el tutor podría encontrar durante las reuniones. Una primera recomendación es que el tutor debe estar atento a que los estudiantes se encuentren expuestos a situaciones de riesgo o presenten conductas de riesgo. Esto no es tan sencillo como lo era antes porque uno podía mirar y tener cerca a los estudiantes. Ahora en remoto es quizás un poco más difícil, pero no imposible si es que ponemos todos nuestros recursos en esta nueva forma de observación. En el acompañamiento se debe estar atento a que los estudiantes, y hay que saber si es que los estudiantes están presentando ciertos cambios o comportamientos que pueden significar la presencia de un problema socioafectivo o psicológico que afecten su desempeño escolar o su bienestar personal. El objetivo no es realizar un diagnóstico o reconocer un trastorno psicológico. Esto debe hacerlo un profesional especializado, recuérdenlo por favor. El real objetivo es poder identificar alertas, reportarlas y así ofrecer a la familia o al equipo docente alternativas para trabajar esos posibles problemas. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que el reconocimiento de estas alertas permitirá involucrarlas en el plan de acción a trabajar con el estudiante. Estas acciones incluyen la derivación oportuna a los agentes y canales ya establecidos para el apoyo y protección de los menores, de acuerdo con los marcos normativos que se tienen, como los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, entre otros, según las situaciones. Es importante considerar que un estudiante podría no querer expresarse a través de los espacios de tutoría individual o que planteen necesidades de orientación diferentes a las que hemos anticipado o planificado. El acompañamiento socioafectivo implica brindar soporte cuando lo necesita el estudiante y según sus intereses, siendo flexibles, fomentando el vínculo y mostrando al tutor como un aliado. De esta manera, establecemos y promovemos la confianza. Una segunda recomendación se refiere a la integración de iniciativas en planes de acción para obtener mejores resultados.
que conlleve el trabajo colegiado con otros docentes y agentes de la institución educativa para lograr mejores resultados. El tutor debe constituirse en el nexo entre la familia y el estudiante y la escuela, velando no solo por el trabajo de tutoría en sí mismo, sino promoviendo el diálogo necesario con los docentes encargados de la formación cotidiana. Se trata de poner a la comunidad educativa al servicio del desarrollo y el bienestar del estudiante. Muchas gracias a ambos por su respuesta, a Fernando y a Diana. Veo que se están incorporando también docentes desde Amazonas, Huancavelica, Ancash, San Martín, Lima provincias. Veo de Cepagua, Atalaya, Ucayali. Les mandamos muchos saludos y les agradecemos que estén acompañándonos en este espacio. Entonces, Diana nos ha compartido cuáles son los 4 pasos específicos para poder hacer esta tutoría. Y por su parte, Fernando también nos ha comentado qué importante son poder identificar estas alertas que podamos ver en nuestros estudiantes y también considerar importante trabajar de la mano con un profesional de la salud mental, porque si bien podemos dar estas alertas, no es la idea que el docente realice algún descarte psicológico o algún diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a ingresar al bloque número 3. La pregunta es, ¿cómo desarrollar la orientación educativa de manera permanente en este contexto que estamos viviendo de educación a distancia? Te invitamos, por favor, Diana, a responder la pregunta. Gracias. Sí, la orientación educativa permanente es esta acción que hacemos desde la misma práctica docente y que se hace a lo largo de toda la jornada diaria, constantemente, acompañando a nuestros estudiantes de manera continua para contribuir con su formación integral y su bienestar en cualquier espacio de la institución educativa. Entendemos que es un proceso de ayuda específica y espontánea que realizan todos los docentes para poder contribuir con el desarrollo de nuestros estudiantes y del grupo de estudiantes también, ya sea que estén o no a nuestro cargo, y es a partir de situaciones que emergen de una necesidad del estudiante o que también identificamos como docentes, ¿no? Existen muchas formas, muchas aproximaciones a este acompañamiento socioafectivo desde la psicología, y aquí vamos a desarrollar un modelo que nos permita a los tutores ayudar a nuestros estudiantes a gestionar sus emociones y pensamientos y las acciones que derivan de ellos. El trabajo como tutores nos basarse en la observación de la conducta, estar muy pendientes de lo que estamos observando, de lo que estamos sintiendo en nuestro grupo, para poder ayudarlos a gestionar estas emociones y acompañar su desarrollo socioafectivo. Y esto hoy en día es muy importante. Si bien la participación de las familias en este proceso es de acompañar el desarrollo, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones generadas por esta emergencia sanitaria, es de mucha ayuda, pero en el caso de los niños más pequeños va a resultar indispensable además, por lo que la participación de los padres y las madres o cuidadores principales es un requisito fundamental que nosotros debemos tomar en consideración. La gestión emocional implica 4 variables. Es importante que podamos identificarlas, que podamos decidir, que podamos analizar y que podamos regular estas variables. Entonces, una forma directa y confiable para ayudar la gestión de las emociones es entender cómo nuestros pensamientos y emociones desencadenan en la conducta, delimitando los comportamientos que el tutor o los docentes están observando en el estudiante, incluso las familias, ¿no? Los papás, las mamás están encontrando conductas que se desencadenan de una serie de pensamientos y emociones. Recordemos, que el tutor y los docentes estamos observando constantemente y que es importante que podamos regular desde el espacio de acompañamiento en la tutoría estas respuestas conductuales para ayudar a hacerlas más ajustadas a los requerimientos de nuestro entorno, enfocado siempre en el bienestar y en el bienestar tanto de nuestros niños, niñas y adolescentes como también de la familia. Las emociones usualmente parecen ir y venir sin control, ¿no? Podríamos pensar que
que no tenemos control sobre ellas. Sin embargo, nosotros podemos, y usualmente lo hacemos, ejercer alguna medida de gestión emocional cuando el estado afectivo es muy fuerte o está impactando una meta personal o laboral, como cuando estamos muy estresados y esto no nos permite aprender o no nos permite encontrar alternativas de solución frente a un problema. Podemos sugerirle a nuestros estudiantes estrategias para regular sus emociones, tales como concentrarse en su respiración, tomar un paseo corto, tal vez hacer un poco de ejercicio, tomando las medidas de seguridad necesarias, conversar con algún amigo, tomar una siesta o leer un libro, o pensar en la situación de una manera distinta. Y esta última estrategia, la de pensar en la situación de una manera diferente, es la que me gustaría desarrollar a continuación con ustedes. Para eso voy a recurrir nuevamente a la tecnología, rápidamente a la tecnología, ¿sí? Para explicar este cuadrito que estoy poniendo al frente. La conducta emocional se inicia en el momento en el que la situación, entendida como la propuesta del entorno o un suceso que escapa a nuestro control, dispara un pensamiento automático. Es decir, lo primero que pasa por nuestra mente cuando evaluamos esa situación. Este pensamiento automático nos va a llevar directamente a sentir una emoción que surge de esta lectura o de esta interpretación que le hemos dado a la situación. Lo que esta emoción nos haga sentir va a impactar directamente en las acciones que realizaremos en respuesta a esta situación que se presentó. Y mientras más intensa sea la emoción, más fuerte e intensa será la acción. Aquí, las emociones surgen luego de haber evaluado la situación en la que nos encontramos. Esto se hace de manera automática. La regulación emocional va a ocurrir cuando nosotros podemos analizar este pensamiento, el que nos está generando la emoción, de manera positiva o negativa. Y esto nos va a ayudar a activar los impulsos que nos van a ayudar a modificar esta emoción y luego la respuesta que se estaba generando. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Ay, mis rayitas. Vamos a tomar un ejemplo de modelo de gestión emocional. Por ejemplo, aquí les presentamos un problema. Tecnología, no me abandones. Yo podría pensar en la situación podría ser, tengo dificultades para realizar las actividades de aprendo en casa, que son algunas situaciones que nos han hecho llegar las familias a través de esos espacios que tenemos con familias semanalmente, ¿no? Entonces, la situación problema puede ser, tengo dificultades para realizar las actividades de aprendo en casa. Esto va a disparar un pensamiento automático. No soy capaz de aprender así. Necesito apoyo. Este es un tipo de pensamiento que podría ocurrir, ¿no? Este pensamiento me va a llevar a una emoción, que puede ser sentirme desanimado, sentirme frustrado o sentirme ansioso, ¿de acuerdo? Y una vez que el pensamiento y la emoción se han instalado, va a disparar entonces una acción. Voy a dejar de prestar atención al programa porque sé que no podré aprender. Y esto nos está diciendo que en este ciclo de emoción, de situación, pensamiento, emoción y acción, nosotros debemos atender desde el momento en el que surge la situación, ¿no? Entonces aquí, en el modelo de gestión emocional, el tutor debe ayudar al estudiante a plantear pensamientos alternativos que respondan a otras posibles interpretaciones de la situación, de tal manera que se puedan cambiar estas emociones tal vez de cólera o de ansiedad o de frustración o ira por otras que puedan ser controladas de una mejor manera. Entonces aquí podríamos pensar que en esta situación problema, tengo dificultades para realizar las actividades de aprendo en casa. Si yo cambiara este pensamiento de no soy capaz de aprender así por tal vez otra alternativa, como sería tengo cierta dificultad para aprender así, pero ¿no? Podría encontrar tal vez esta es una situación nueva para mí, lo nuevo necesita de un periodo de adaptación, ¿no? Distintas alternativas al pensamiento que no sea solamente el negativo, me puede llevar a sentir otra emoción. Si yo lo pienso como, ok, es una situación nueva para mí y las cosas nuevas me pueden tomar un poco de tiempo, pero lo puedo conseguir, la emoción ya no sería desánimo o frustración, sino tal vez sería de tal vez incluso no solo es entusiasmo, sino también un poco de intriga por cómo voy a conseguirlo,
¿no? Y esto me lleva a acciones distintas. Tal vez ya no dejo de prestar atención, sino que busco alternativas o pregunto o consulto o traslado mi preocupación para encontrar en mi red de soporte alguna ayuda que me pueda ayudar a trabajar sobre esto, ¿no? En el caso de, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? En el modelo de gestión emocional, ¿cómo sería una solución? Hemos visto el problema, ahora vamos a ver alguno que nos plantea una solución, ¿no? Por ejemplo, este es otro caso que también hemos ido escuchando y atendiendo a través de estos espacios que tenemos con familias, ¿no? Este es mi último año de colegio y no percibo que estemos aprendiendo lo necesario para salir preparados para los estudios superiores. Esta es la situación problema. Frente a la incertidumbre de este grupo de estudiantes que está por terminar su ruta académica en la escuela básica, ¿no? Una preocupación que surge y que es importante es justamente que tal vez percibo que no estoy aprendiendo lo mismo. Esta ha sido una preocupación, ¿no? Y esto me puede llevar a el pensamiento, el siguiente pensamiento. Aprendo en casa está reforzando competencias clave para desarrollar una carrera a futuro. Quizás deba pensar nuevamente mis opciones. Si es que yo me enfoco en la alternativa de este año se están priorizando una serie de competencias, este año estamos priorizando a partir de la coyuntura una serie de situaciones significativas para conseguir que todos cumplamos con nuestra ruta y con nuestro perfil de egreso, esto me podría llevar a una emoción distinta, ¿no? A tener interés, optimismo, curiosidad, a sentirme entusiasmado por este nuevo espacio formativo, por esta nueva estrategia que me está obligando a desarrollar competencias que tal vez antes no había desarrollado con tanta necesidad, ¿no? Como las competencias tecnológicas, que son tan necesarias en un mundo como el nuestro. Lo que me llevaría también a una acción específica que sería voy a prestar más atención al programa y voy a buscar alternativas para seguirme preparando. Entonces vemos aquí que dentro del modelo de gestión emocional se trata de que como acompañantes podamos fomentar y ayudar a que nuestros estudiantes se detengan a atender la situación y analizarla antes de desanimarnos rápidamente por lo que nos ocurre, y esto es algo que podemos practicar nosotros también, es detenernos a analizar la situación para comprender qué es lo que está originando en mis emociones, qué estoy sintiendo, y para poder plantear pensamientos alternativos que me ayuden a bajarle la intensidad a las emociones y tal vez cambiarlas por otras más adecuadas que sí me contribuyan para poder tener más control sobre las acciones que voy a tomar a continuación. Esto no solamente para el contexto de aprendizaje, esto nos puede servir para cualquier situación en donde estemos trabajando la gestión emocional. Muchas gracias, Diana. Estoy segura que todas las recomendaciones que están brindando les van a servir a los docentes tutores. Le voy a pedir ahora a Fernando que pueda también compartirnos su respuesta. Bueno, dado que se ha hablado de la orientación educativa como una práctica permanente enfocada en el desarrollo socioafectivo del niño, niña y adolescente, el tutor debe manejar para ello herramientas que le permitan generar un adecuado espacio de diálogo y aprendizaje. Se propone el uso de 3 prácticas clave. Primero, pensemos en la escucha activa y consciente, de la cual ya nos ha comentado un poco Diana y me gustaría complementar. Cuando hablamos de escucha activa y consciente, estamos hablando de esta capacidad de mantener atención focalizada, no solo en el discurso del estudiante o de sus familiares, sino de poder entender e interpretar su lenguaje también no verbal y paralingüístico. De allí, si es que contamos con escenarios de conectividad y podemos tener una videoconferencia, funcionaría muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no lo tenemos? Pues podríamos trabajar afinando nuestra capacidad de escucha y tratando de ver qué pasa con el tono de voz, con la fluidez del lenguaje, entre otras cosas. Una sugerencia es que si se usan medios de conexión digital y en la medida de lo posible, se puede usar video y audio para ver y escuchar al estudiante. Aunque la comunicación sea vía telefónica o por mensaje de texto o correo electrónico, la práctica de escucha activa implica que el tutor pueda prestar mucha atención
a lo que el estudiante quiere decir y a la expresión de sus emociones. Es necesario pedir al estudiante que verbalice lo que siente, incluso ayudándose con emoticones, dibujos u otros recursos a la mano. Quizás hoy en día el lenguaje de los emojis sea un lenguaje que nosotros no solamente tenemos que aprender, sino que también tendríamos que estar tan familiarizados para poder conocer qué representa cada uno de ellos y de esta manera interpretar un poco este lenguaje que para nuestros estudiantes es natural ya. Y nos podemos estar perdiendo gran parte de la expresión emocional justo por no entender este lenguaje. Segundo, el diálogo apreciativo. La técnica de diálogo e indagación se concentra en las fortalezas y recursos de las personas. El diálogo apreciativo a mí me gusta mucho justo por eso, porque podemos tener una conversación para renegar y frustrarnos y fastidiarnos y la verdad les juro que después de eso quizás uno sienta alivio o se puede sentir peor, pero lo que sí nos queda claro es que la realidad no cambió. En cambio, si es que yo me baso en fortalezas y recursos, puede que de allí extraiga el plan que estoy buscando. Es este cambio de mirada del que nos hablaba Diana hace un momento con la estructura y que luego se conectaría con este plan de acción del que también hemos estado hablando. Vamos a llevar a nuestros estudiantes hacia la autorreflexión y el cambio de conductas, entendido como la búsqueda del desarrollo o de un futuro mejor. El tutor debe despertar la capacidad que todos tenemos de convertir en realidad nuestras expectativas. Dicho de otro modo, si el tutor logra que el estudiante se conecte con su propia seguridad y confianza en sus recursos, y es que aquí tenemos que pensar en los recursos que tiene cada uno de nuestros estudiantes y enfocarnos en ellos, y de esta manera elevar su autoestima, aumentamos la posibilidad y la probabilidad de que éste se esfuerce más para lograr el objetivo propuesto. Tercer elemento importante, validación emocional. Esta es una práctica que nos permite trabajar con el estudiante a partir de lo que siente y piensa, a partir de su evaluación de las situaciones que lo rodean. Se trata de validar y dar cabida a los afectos surgidos en el niño, niña o adolescente en su vida cotidiana y en sus diferentes interacciones sociales. La técnica parte de la premisa de que las emociones no son buenas ni malas, y esto es algo que sí tenemos que trabajarlo muchísimo y tenerlo muy presente. No hay emociones buenas y malas. Lo que sí hay dosis de emoción que nos pueden desbordar. Y aquí, de hecho, puedo irme a dos ejemplos. Por lo general, últimamente he estado leyendo en redes sociales que no dejes que el miedo te paralice. El miedo es tan malo, el miedo no te deja avanzar. Oigan, el miedo es lo que nos impide tirarnos por la ventana, porque yo tengo miedo de caerme y que me muera. Y gracias a eso sigo acá entero y puedo estar hablando con ustedes. Por el otro lado, queremos gente que siempre sonría y esté feliz. Bueno, les comento que gracias a Dios, ahora que está de moda decirle tóxico a todo, también ya existe la felicidad tóxica, pues, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no existen emociones buenas y malas, sino que sus dosis son las que podrían interferir. Simplemente son una expresión natural de nuestra lectura del mundo, de nuestro entendimiento del mundo. El tutor debe siempre indicar explícitamente al estudiante que lo que siente es normal, ya sea alegría, ira, tristeza, miedo, y que en todo caso eso que siente puede ser conversado para que le permita regularlo y tomar decisiones y acciones adecuadas al entorno y a lo que necesita. De lo que se trata finalmente es alentarlos a que desplieguen estos espacios de soporte emocional y clima de acogida a través del diálogo, haciendo un uso efectivo del tiempo que disponen. Y es que se apunta al desarrollo tanto cognitivo como socioafectivo del estudiante, lo que hace menester que pueda generar un balance entre ambas dimensiones del proceso de aprendizaje con su ayuda. Así es. Muy interesante, muchas gracias por sus respuestas a ambos. Creo que han dejado bastante claro, por un lado, la participación de los padres y madres o cuidadores y qué importancia tiene que puedan también vincularse y estar al tanto de ese trabajo que se viene realizando, ¿no? Para trabajar de manera conjunta. Igualmente, como
todos tenemos claro, el fin último del proceso de tutoría es aprender a regular estas emociones, estas respuestas conductuales, y ahí bien Diana nos ha dado el modelo de gestión emocional, ¿no? Y bueno, finalmente Fernando nos ha compartido 3 recomendaciones muy concisas y súper prácticas, que es la escucha activa y consciente, el diálogo apreciativo y la validación emocional, ¿no? Qué importante es validar las emociones de nuestros estudiantes, nuestras propias emociones también. Entonces, vamos a continuar con el bloque número 4. En este caso, la pregunta sería, ¿cómo trabajar con la familia para que contribuya a este desarrollo socioafectivo que estamos mencionando justamente de sus hijos e hijas, ¿no? Diana, por favor, si puedes compartirnos su respuesta. Para que esta estructura se genere, ¿no? Requieren que el tutor primero se encuentre actualizado en torno a la crisis sanitaria, porque esto es un pedido de información, y sus relaciones con otros temas de actualidad, como seguridad, trabajo, economía. Es importante que podamos comprender, explicar y clarificar el contexto, ¿no? Y ubicar al tutor en una posición generadora de confianza, ¿no? Por otro lado, es importante mantener un esquema en la reunión que nos permita seguir una secuencia que va de la necesidad al plan de acción. Una persona que reconoce un objetivo comunicativo claro y un diálogo alineado a este objetivo va a confiar más en su interlocutor que aquella que participa de una conversación que es errática, circular, sin un foco claro, ¿no? También es importante que cuente con herramientas, con prácticas de acuerdo al nivel que puedan ser de utilidad para las familias. Escuchar es muy importante, pero es importante recordar también que hemos mencionado que muchas personas buscan orientación y que esperan recibirla. Para ello, es importante que sepamos que ustedes cuentan con orientaciones que están preparadas justamente para las familias y que publicamos semanalmente en las plataformas del Minedu, en Aprendo en Casa, y que también existen normas que contienen orientaciones para el trabajo con familias, como la Resolución Viceministerial 093 y la Resolución Viceministerial 097.
Estas contienen recomendaciones para este contexto de emergencia sanitaria específica, pero quiero reforzar la idea de que en Aprendo en Casa hay un espacio específico donde todas las semanas se pone información, artículos, cartillas, infografías, videos que pueden servirles de utilidad para trabajar con familias. Escuchen de manera activa también, con la finalidad de profundizar y comprender estas necesidades, tal y como lo mencionaba Fernando hace un rato, la escucha activa, ¿no? Tener claras cuáles son las preocupaciones y las condiciones por las que atraviesa la familia en estos momentos. Hay que tomar nota de estos puntos clave, ¿no? Eso sería una muy buena idea, tomar nota de los puntos clave para evitar que se nos pierda información relevante y que tengamos que plantear nuevamente estos modelos para comprender mejor la situación. Hay que mantener una actitud positiva con un fundamento realista. Tal vez esto sea una de las cosas más difíciles, ¿no? La actitud positiva en un momento como este puede ser complejo. Acompañar a las familias en el proceso para mejorar sus prácticas y fortalecer sus competencias parentales o apoyar a sus hijos para que logren sus objetivos requiere de una mirada de oportunidad. Es decir, que nosotros podamos ser capaces de confiar en que la familia tiene lo necesario para lograr lo que se propone. Si nosotros le trasladamos esta confianza a la familia, ellos van a sentir que son capaces de hacerlo. También es importante que promovamos que las familias compartan sus experiencias con otras familias a través de entornos virtuales para formar una red de soporte entre ellos, en la que puedan aprender de sus buenas prácticas, ¿no? Y que se brinden también contención. Esto es lo que queremos con la comunidad educativa. Entonces, si ponemos en práctica estas sugerencias, es muy probable que la confianza se instale de manera sólida en la relación que tienes ya con las familias, con los padres, madres y cuidadores. Y quiero repetir algo que ya hemos dicho antes. Se trata de un método que debe aplicarse desde la realidad y el contexto de cada familia, por lo que una vez más apelamos a la flexibilidad, a la sensibilidad y a la creatividad de nuestros tutores. Diana, muchas gracias. Solo te voy a pedir si nos puedes repetir la primera recomendación, porque parece que hubo ahí un problema con el audio y los docentes nos están pidiendo. La primera parte hiciste una recomendación antes de ingresar a las buenas prácticas. ¿Sí puedes repetir eso, por favor? Sí, les estaba comentando que hablábamos del encuadre, ¿no? De lo importante que es sentar las bases para el trabajo con las madres, padres y cuidadores, es poder generar estructura. Cuando se acercan a nosotros a pedirnos orientación o ayuda, lo que las personas esperan, nuestros estudiantes, las familias esperan, es encontrar una respuesta que satisfaga sus necesidades. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener una estructura clara sobre lo que van a encontrar, ¿no? Esto de estar actualizados frente a lo que la emergencia sanitaria nos está trayendo, cómo podemos tratar temas de actualidad, que además son muy importantes para nosotros mismos también, ¿no? Para poder cuidarnos, para poder afrontar y comprender y explicar y clarificar también el contexto en el que estamos ahorita todos juntos. No sé si es que repito todo, de repente lo que sí podemos mencionarles ahorita a todos los que nos están viendo en este momento es que todo lo que estamos conversando hoy está en una guía, en unas orientaciones que ya están publicadas en Aprendo en Casa, hoy día han aparecido publicadas. En un ratito más les voy a mostrar cómo llegar a esta guía para que ustedes puedan ver el detalle de todo lo que hemos conversado, lo que ha aparecido en el PPT, las orientaciones que estamos dando, lo van a encontrar ahí para que no se preocupen si es que algo se me perdió a la hora que hablé. En el audio. Sí, con muchas gracias, Diana. Creo que con eso has podido concluir la parte que había habido un problema con el audio, pero ya está perfecto. Ahora, por favor, sí te voy a pedir, Fernando, que puedas compartirnos tu punto de vista, ¿no? A esa respuesta. Perfecto. Un punto clave en el acompañamiento a las familias es fijarnos en las competencias parentales. Estas son las capacidades prácticas que tienen las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos e hijas y asegurarles un desarrollo suficientemente sano. En el contexto actual, resulta indispensable trabajar sobre ellas pensando en nuestros estudiantes. Otro punto importante, y siguiendo las propuestas que ya mencionaba Diana
de la RUM 093-2020, resulta indispensable que como tutor tomen en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de trabajar con padres, madres y cuidadores. Nuestra primera recomendación es, por favor, que utilicen medios y formas de comunicación con las familias que resulten efectivas en este contexto. Además de tomar en cuenta si se trata de un escenario con o sin conectividad, cosa que ya les comenté, consideren, por favor, que los mensajes deben ser breves, puntuales, sólidos y centrados en soluciones. Tanto por el bien de las familias como para ustedes, que esperaría no estén escribiéndose mucho, hablando mucho, cuando hay formas de ser directos, asertivos, claros y brindar un apoyo. Las reuniones con una agenda claramente pauteada y los comunicados extensos y detallados han quedado en suspenso y debemos de reemplazarlos por reuniones efectivas, con agendas que pueden ser flexibles, pero no por eso extenderse mucho. Y aún así no podemos perder la calidez ni la calidad de nuestras intervenciones. Por otro lado, refuercen la confianza en las nuevas modalidades. Transmitan tranquilidad ante la preocupación natural por el aprendizaje de sus hijas e hijos. Probablemente ya se han enfrentado a esto durante semanas y ya encontraron buenas maneras de responder. Y si no lo han hecho, sigan intentándolas. Expliquen con argumentos sencillos pero contundentes la forma en que la coyuntura no detiene el aprendizaje de sus hijos, porque su desarrollo tampoco se detiene. Establezcan mecanismos de comunicación con las familias que les permitan contar con un flujo continuo de información. Recuerden que en estos momentos, para ellos, ustedes son el rostro y la voz de la institución educativa, el punto de contacto con el proceso de aprendizaje de su hijo e hija. Quizás por eso es que están tan aprensivos y tan intensos en algunos casos. Entendámoslos. Ustedes son la figura y la cara de la educación para ellos. Brinden la mayor cantidad de información posible a las familias sobre los avances y logros de sus hijos, sin saturar, como les he dicho, pero que sea suficiente, de manera que se sientan involucrados en su proceso de aprendizaje. O sea, atrás quedaron esas sorpresas de las calificaciones o de los avances. Tratemos que sientan este seguimiento tanto más cercano que antes. Mantengan siempre una actitud de apertura y de escucha con las familias, comprendiendo que la preocupación natural ante la incertidumbre, porque el ser humano no nació para vivir en la incertidumbre, y de ahí vienen muchas cosas, desde los chismes hasta la búsqueda de información, desde lo negativo hasta lo positivo. Y esta preocupación se intensifica por la proliferación de noticias falsas, la magnificación de eventos negativos, y ahí las noticias no ayudan mucho porque lo negativo lo hacen gigantesco y lo positivo lo ponen pequeñito, y la rápida difusión de una actitud negativa. La actitud negativa se contagia con mayor intensidad que la positiva. Entonces, por favor, conviértanse en proveedores de objetividad y optimismo. Tarea compleja, ya lo mencionó Diana, pero no por eso vamos a decir que el traje nos quedó grande. Nos lo podemos poner y podemos salir a tratar de generar esto en nuestros estudiantes y sus familias, siempre basados en hechos e información de fuentes confiables, por favor. Recuérdenles, además, que cada persona es dueña de su aprendizaje, pero que la familia comparte la responsabilidad por los logros de este proceso, por lo que es indispensable desarrollar recursos, y acá viene esta lista hermosa que a todos nos cae, desarrollar recursos en la familia como la paciencia, el respeto, el cuidado, la empatía, la resiliencia, que es un término que está tan de moda, pero que tenemos que aprender no solamente a entenderlo, sino a abrazarlo y desarrollarlo, y sobre todo, el cariño. Que nunca falta, nunca sobra, pero tenemos que lograr que siga creciendo. Finalmente, apóyense en los recursos y canales de la estrategia Aprendo en Casa. Ya lo mencionó Diana, y de verdad, yo soy fanático de los recursos de Aprendo en Casa y aprendo muchísimo yo también, porque en realidad tenemos todo a la mano. Lo único que tenemos que hacer es empezar incluso a generar nuestras propias articulaciones para asimilarlos y volverlos nuestros. Estos recursos complementan muy bien la labor de tutoría, brindando herramientas para los padres, madres y cuidadores. Entonces, eso es lo que tenemos.
esperamos que los utilicen. Bien, entonces nos han resaltado una serie de recomendaciones: mantenerse actualizado, tener un esquema de reunión, leer a detalle las orientaciones para padres de familias que ya han sido publicadas en la plataforma Aprendo en Casa, y Diana en unos momentos también les va a guiar en la ruta específica. Sin embargo, es necesario también que seamos conscientes de esta flexibilidad que puede haber dependiendo la realidad y el contexto de cada familia, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, como bien mencionamos en un inicio, vamos a recoger algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de este webinar a través de sus comentarios, y vamos a pedirle por favor a nuestros invitados que respondan, ¿no? Te voy a pedir, Diana, por favor, que respondas la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer la tutoría individual cuando los grupos son grandes? ¿Qué criterios podríamos considerar? Sí, creo que es una pregunta muy importante. Al tener un grupo grande, vamos a necesitar primero ver cuál es la estructura o tal vez incluso vamos a tener que primero analizar cómo están nuestros horarios de trabajo, ¿no? Ahora que estamos en época de cuarentena, lo que ha sucedido es que nuestros horarios se han modificado, ¿no? Buscando que podamos atender tal vez por pequeños grupos a nuestros estudiantes, porque muchas veces no es posible reunirnos con todos a la vez en una sesión sincrónica virtual, ¿no? En esa línea, lo primero que tenemos que pensar es que va a ser necesario que tengamos por lo menos una reunión con cada uno. Eso es importante porque más allá de lo que podamos nosotros ver con cada sesión sincrónica, si las tuviéramos, e identificar, se nos va a perder mucha información que vamos a necesitar recoger de manera individual. Tal vez no podamos reunirnos con todos todas las semanas, ¿de acuerdo? Y esto es importante decirlo también. Conversemos con el director de la escuela, veamos cuáles son las orientaciones que nos está dando la escuela para que podamos gestionar estos espacios con la familia de manera individual, ¿de acuerdo? Y creo que va a ser muy importante que podamos priorizar también. Es importante atenderlos a todos. Van a haber algunos que van a ser necesario, tal vez, tener o atender primero, justamente atendiendo a una gran necesidad o a una coyuntura familiar compleja, y tal vez vamos a necesitar muchos mayores espacios con ellos y su familia, ¿no? Y en otro caso podríamos pensar en hacer la tutoría por pequeños grupos, ¿no? Si es que tenemos la posibilidad de hacerlo de manera sincrónica, en un entorno virtual, que no, lamentablemente no podemos acceder todos a ello, pero si fuera posible, tener pequeños espacios grupales también podría ayudarnos, ¿no? Grupos de 5, puede ayudarnos a tener una conversación con ellos, ¿de acuerdo? Es importante priorizar, es importante identificar cuáles son tal vez las situaciones más complejas para atenderlas primero, pero sí es necesario que tengamos al menos una reunión con cada uno de nuestros estudiantes que podamos distribuir a lo largo de la semana o de las semanas, ¿sí? Listo, muchas gracias, Diana. Le vamos a pedir ahora a Fernando que nos responda de manera un poco concisa, porque estamos con el tiempo, y tratar de responder la mayoría de preguntas. ¿Cómo hacer frente a la ansiedad de los padres para que sus hijos avancen en los contenidos? Buenísimo, es una excelente pregunta. La ansiedad parte, y tengamos en cuenta esto, en muchos casos del no saber qué hacer. Entonces, un padre que no tiene idea de qué hacer desborda. ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer? Es trabajar dándole algunas recomendaciones marco, algunos elementos de referencia para que ese padre, esta madre, entiendan cuál sería su rol, de qué manera podría actuar, y a partir de eso empezar a observar pequeños avances. No esperamos pues que pase a un nivel espectacular su hijo, quien venía arrastrando algún problema y ahora de pronto se volvió el mejor estudiante del país, pero si empieza a descubrir que en la participación del padre o la madre está generando un poco más de motivación, quizás un poco más de dedicación, quizás algún aprendizaje que te comentan, entre otras cosas, de ahí la importancia de descubrir cuáles son estos indicadores.
Y con eso baja esta ansiedad, baja esta aprensividad, porque empiezan a darse cuenta que ya tienen una pequeña fórmula que genera pequeños resultados y probablemente la siguiente conversación sea, profesor, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Y entonces vamos creando un círculo virtuoso. Y yo quisiera, si me permites, Alejandra, quisiera complementar la respuesta de Fernando, Claro. que es importante que nosotros le podamos transmitir a las familias que aprendemos en todo momento y en todo lugar. Estamos diseñados para aprender. La forma en la que se están proponiendo hoy día las experiencias de aprendizaje van a desarrollar, van a ayudar a seguir desarrollando las competencias en nuestros hijos. Recordemos que nosotros estamos hablando de un currículo que promueve el desarrollo progresivo de las competencias. Por lo tanto, hoy día tal vez no estemos avanzando tan rápido en una competencia, pero miren lo que está pasando con la competencia, por ejemplo, que ve la tecnología, con la competencia que está viendo ciudadanía, con las competencias, estamos desarrollando, estamos fortaleciendo mucho más rápido, algunas otras que tal vez iban a tomar más tiempo. Y lo interesante de nuestro currículo es que nos permite que nosotros podamos ir avanzando progresivamente a nuestro propio ritmo a través de las competencias hasta lograr el perfil de egreso. Y eso lo vamos a conseguir hoy día, lo vamos a conseguir mañana, lo vamos a seguir trabajando durante todo el trayecto educativo con sus hijas y con sus hijos. Y ese es un mensaje importantísimo que tienen que saber nuestras familias. El currículo nos permite que nosotros vayamos avanzando progresivamente. Van a seguir aprendiendo en casa, en la escuela, en el parque, todo el tiempo aprendemos. Es solo cuestión de saber cómo fortalecer, cómo reflexionar, cómo acompañar. Y para eso hay información en Aprendo en Casa, en las orientaciones para familias también. Así es, muchas gracias. Muy importante eso que nos mencionas, que todos estamos aprendiendo, ¿no? Los docentes, los estudiantes, los padres de familia, todos trabajando juntos. Entonces, Diana, quería hacerte una pregunta que también nos han hecho llegar. Nos dicen, ¿cómo se podría trabajar la tutoría individual con niños pequeños de 3, 4 años? ¿Qué es lo que se sugiere para este ciclo? Sí, la tutoría en inicial, sobre todo, es un espacio que trabajamos en realidad transversalmente, porque en inicial trabajamos con la familia directamente, ¿no? Entonces, tal vez es el nivel en donde mucho más énfasis se pone el trabajo con familias, porque no hay nada que podamos hacer con nuestros pequeños estudiantes que no involucre a la familia directamente. Entonces, pensar en un espacio con ellos es pensar en un espacio con la familia. Por eso, toda la propuesta de inicial, en realidad, acoge de manera transversal la tutoría siempre, ¿no? Tanto cuando hemos estado en presencial como ahora que estamos a distancia. Los espacios que podamos tener con la familia nos van a servir para trabajar con nuestros pequeños estudiantes sobre las dificultades o sobre los aciertos, logros, necesidades que vayan surgiendo. Y aquí, más bien, probablemente quienes tengan más cosas que decirnos van a ser los padres y las mamás, el papá, ¿no? que el mismo estudiante, ¿no? Que nuestro mismo pequeño, ¿no? Entonces ahí, básicamente, en inicial lo tenemos que pensar de esta manera, es el trabajo con la familia. Perfecto, gracias Diana. Y llegamos a nuestra última pregunta. Fernando, te voy a pedir que la contestes. Nos dicen, ¿cómo recuperar el interés de algunos estudiantes que se han desanimado por estudiar? ¿No? Nos dicen que a veces eso también hace que el docente se sienta un poco desanimado. ¿Qué recomendaciones le podrías dar? El enfoque ya nos va dando la respuesta. Quizás el estudiante se ha desanimado de estudiar, y voy a conectar con lo que nos acaba de decir Diana, pero no necesariamente se ha desanimado de aprender. Entonces, tenemos que entender que una cosa es lo que nosotros entendemos como estudio y otra cosa es la posibilidad de explorar desde el mismo estudiante, porque acá viene el tema. Y nos vamos al ejemplo que nos puso Diana hace un rato, ¿no? Quizás la desmotivación está en los grados mayores porque, uy, estoy terminando el cole y la verdad no estoy preparado para el mundo allá afuera y justo tocó pandemia en mi quinto de secundaria. Entonces, ¿ya para qué? El famoso ¿ya para qué que utiliza muchas personas en este momento. ¿Ya para qué? Bueno, entonces vamos a hablar, y hace un rato hablábamos de esta mirada apreciativa
Entonces empecemos por el lado de qué te gusta, qué te interesa, qué quieres lograr. Si es que yo planteo la lógica no desde hoy y el problema, sino desde cómo te estás mirando pensando en la generación de un objetivo a futuro, es más, yo puedo recuperar eso que está generando la desmotivación. No es que yo quería, terminando el colegio, hacer tal cosa que ya no se va a poder. No sé, seguir mis estudios superiores. Bueno, hablemos de tus estudios superiores. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué te gustaría hacer y por qué? Ahora, ¿cuál es la ruta que te lleva hasta allá? Entonces, yo voy a esquivar el problema para irme de frente al futuro deseado y construir hacia ese futuro deseado un plan que me permita generar esta reconexión del estudiante. Entonces, ¿qué sí le interesa? Ya sé que no le interesa, ahora quiero saber qué sí. Quiero conectarme con ese sueño caído para ver cómo podríamos reformularlo de tal manera que siga existiendo. Entonces, es una labor de repensar la situación y de tratar de utilizar todos los recursos. Si es que aún así la situación es mucho más compleja y tenemos a alguien que no ve norte, no ve futuro, está todo en negro, deberíamos de pensar en la posibilidad de derivar, porque quizás estamos ante alguien que de verdad ya necesita cierta asistencia profesional. Ujú. Listo. Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas muy precisas, muy útiles. Vamos a agradecer a todos los que están con nosotros también y vamos culminando este webinar, ¿no? Este tercer webinar denominado ¿Cómo realizar el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a mis estudiantes desde mi rol tutora a distancia? Para cerrar, vamos a dar algunas ideas fuerza que hemos visto ya a lo largo de este webinar. En primer lugar, Diana nos comentaba de estas similitudes y diferencias que encontramos. Por ejemplo, algunas similitudes, vamos a ver, son los mismos enfoques, los mismos principios, las mismas dimensiones, líneas de acción, ¿no? En cuanto a la tutoría individual, vemos como segundo lugar que es una atención mucho más personalizada al estudiante, que hay 4 pasos que ahora lo vamos a ver también que están en las orientaciones. El primero, identificar a partir de la escucha activa y empática. El segundo, generar recursos frente a ello. El tercero, organizarse para la acción, ¿no? Articulando estos recursos, necesidades y oportunidades. Y finalmente, tomar acción, ¿no? Para poder hacer un seguimiento también de estos resultados. Como un tercer punto para destacar, vemos que los tutores son este nexo entre la familia, el estudiante y la escuela, ¿no? Y es importante por eso mantener constante comunicación entre el docente que acompaña día a día al estudiante y el docente tutor, ¿no? Y como cuarta idea, vamos a comentar que es importante también que el docente pueda empaparse de estas orientaciones que se están brindando desde el ministerio y que Diana nos ha mencionado, este modelo de gestión emocional, ¿no? Para el acompañamiento socioafectivo y nos puede ayudar así también a gestionar las emociones, los pensamientos, las acciones de nuestros estudiantes. Finalmente, la escucha activa es permanente. Ahí es muy importante la validación emocional que hagamos de nuestros estudiantes y trabajar de manera conjunta con las familias, ¿no? Utilizando el medio de comunicación que mejor se acomode según el contexto en el que estamos. Bueno, de esta manera, estimados, estimadas, hemos llegado al final de este webinar. Les agradecemos mucho a todos aquellos docentes que nos acompañan de distintas partes de nuestro país, a todas las personas que nos han seguido durante esta casi hora y media que estamos en la transmisión. Y le voy a dar las palabras a Diana para que pueda ya despedirse y agradecemos su participación, ¿sí? Diana, tal vez en ese momento puedes aprovechar también para decir la ruta de las orientaciones. Ya, perfecto. Voy a compartir ahorita mi pantalla. No sé si está en pantalla ahorita. Sí. Aprendo en casa. Ya. En principio, creo que es importante que todos sepamos que dentro de Aprendo en Casa hay varios espacios importantísimos para nosotros, pero cuando queremos trabajar directamente con docentes, para encontrar esta guía debemos entrar a docentes, luego debemos entrar a gestión de emociones y ciudadanía activa, y aquí vamos a encontrar la guía que les estaba comentando, que ha salido hoy sobre el tema que estamos trabajando. Aquí van a ver ustedes,
es una guía preparada para ustedes en donde vemos orientaciones generales para docentes tutores sobre el acompañamiento socioafectivo y cognitivo a las y los estudiantes en esta modalidad a distancia. Quiero aprovechar también para mostrarles este otro espacio rápidamente, que es de familias, porque las familias necesitan mucha orientación y aquí hay insumos que les van a servir a ustedes para hacer este acompañamiento, desde orientaciones generales sobre cómo las familias pueden acompañar Aprendo en Casa en cada una de sus modalidades, hasta temas de inclusión y atención a la diversidad, seguridad y protección del estudiante en este contexto virtual. Aquí hay pautas y orientaciones específicas sobre cómo cuidarlos. Y en el espacio Somos Familia ustedes van a encontrar una serie de artículos, videos, infografías que están ahí dispuestas para que las familias y ustedes, docentes, tutores, puedan apuntalar sobre los temas importantes. Aquí trabajamos desde cómo aprender del error para verlo como una oportunidad, cómo promover la empatía, cómo acompañar a mi hijo en este espacio de aprendizaje. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que estamos preparando, estamos pensando en la gran necesidad que tenemos de acompañar de manera muy cercana a nuestros estudiantes, a nuestras familias y a ustedes. La información está ahí para que ustedes la utilicen. Vamos a seguir sacando y actualizando estos espacios constantemente. Tenemos este espacio, estos streaming con familias todos los jueves a las 6 de la tarde. Así es que es un gusto estar con ustedes hoy día y será un gusto volverlos a ver el jueves a las 6 de la tarde para hablarle a las familias, para trabajar juntos en una comunidad educativa que se sostenga, que aprenda juntos, que siga creciendo y que crezca en bienestar, que es lo que necesitamos hoy día, bienestar. Gracias. Gracias, Diana. Damos, por favor, ahora las palabras para Fernando para que pueda despedirse de todas esas personas que nos han acompañado, ¿no? Docentes y de diferentes regiones. Por favor, Fernando. Muchas gracias. Primero, gracias a todos ustedes por estar aquí, porque definitivamente el hecho de tenerlos después de una jornada de lunes, para mí es una demostración de compromiso y es una demostración de interés, y más allá de cumplir con una función, es esa forma en la que ustedes viven su rol y están inspirando a una generación completa en medio de una situación para la cual nadie nos preparó. Y quiero agradecerles por eso, especialmente a quienes vienen de lugares remotos y se nos han conectado y quizás en otra coyuntura no hubiéramos podido. Bueno, aquí estamos todos conectados. Gracias por estar aquí. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, bueno, y con Diana y con Alejandra, que esta conversación a mí me ha gustado muchísimo. Y yo quisiera cerrar simplemente diciéndoles que empiecen por ustedes. Es decir, que todo el trabajo que hacen y todo el esfuerzo que hacen y todo este punto que termina en cansancio, que no los agote. También ustedes empiecen a cuidarse a ustedes mismos, tengan estos diálogos con ustedes mismos, reúnanse, convérsenlo, busquen estos espacios para que ustedes también puedan hallar ese bienestar, ese cuidado emocional, porque si nosotros nos cuidamos, podemos cuidar a nuestros estudiantes. Pero si nosotros mismos no nos cuidamos, entonces tengamos claro que no nos va a ir muy bien en esta gran misión que tenemos. Así que gracias y a cuidarse mucho. Así es, coincido completamente con lo que nos dice Fernando, ¿no? Que es importante cuidar a nosotros mismos para poder así cuidar a los demás. Bueno, damos por finalizado este tercer webinar del ciclo de conferencias que estamos sacando desde la Dirección de Formación Docente en Servicio, denominado Fortalecimiento de las Competencias Socioemocionales en el Contexto de Emergencia Sanitaria. Ha sido un agrado poder moderar con nuestros invitados. Esperemos que vamos a seguir trabajando, ¿no? De manera junta. Quiero decirle a todos los docentes que nos están observando que esta transmisión en vivo y la que ya hemos venido realizando se guardan en el Facebook de Perú Educa, por donde estamos realizando la transmisión en este momento, y si no, también pueden encontrarlo en la página web envivo.perueduca.pe. Asimismo, hacerles recordar que nuestra dirección de correo electrónico difots016@minedu.gov.pe para las inquietudes que puedan tener y tal vez algunas que no se han podido absorber en estos momentos. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Los esperamos en otra oportunidad. Hasta luego.